Hola, ¿qué tal? Yo soy la doctora Nelcy González. Muchas gracias, doctor Preciado, comité organizador. Encantada de estar aquí con ustedes para tratar el tema titulado Utilidad de secuencias avanzadas en patología cardíaca. Como bien es conocido, la resonancia magnética cardiovascular es la modalidad de imagen principal para la caracterización del tejido miocárdico. Además de esto, el mapeo paramétrico permite la visualización espacial de rutina de cambios cuantitativos en función de los cambios miocárdicos. Estos cambios incluyen vías de enfermedades específicas relacionadas con alteraciones intracelulares del cardiomiocito. Esto es importante porque, a diferencia de las imágenes ponderadas en T1, en T2 o T2 estrella, el mapeo permite tanto la visualización como la cuantificación del proceso de la enfermedad, independientemente de si esta enfermedad del miocardio es focal o difusa. Esta innovación es importante porque históricamente la enfermedad miocárdica difusa relacionada con vías específicas de la enfermedad ha sido difícil de cuantificar de forma no invasiva e incluso de apreciar. De esta manera, a través de las técnicas paramétricas, podemos determinar enfermedades como la sobrecarga de hierro, amiloidosis, infarto del miocardio, miocarditis, fibrosis, metaplasia lipomatosa, trombos o tumores. En los siguientes minutos vamos a establecer cuáles son las indicaciones clínicas más importantes, veremos algunos casos posteriormente, que es necesario tomar en consideración una vez que se va a hacer la adquisición de este tipo de imágenes paramétricas y finalmente cómo se hace la interpretación o cuáles son las recomendaciones de las secuencias de T1, de T2, de T2 estrella, mapping y posteriormente el cálculo del volumen extracelular. En cuanto a las indicaciones clínicas, una de las principales indicaciones clínicas es cuando el paciente presenta masas o tumores intracavitarios. Esta es una paciente que nos llegó, la paciente de 70 años, una femenina, consulta por dolor torácico a su médico tratante, le mandan a hacer un ecocardiograma y observan una masa en la aurícula derecha. Terminamos de hacer esa caracterización de la masa a través de resonancia. Observamos entonces en la imagen a la izquierda cómo en un cine de 4 cámaras se observan los ventrículos, y aquí en la aurícula derecha se observa esta imagen que es móvil, de bordes regulares, lisos, más o menos definidos, adherida al techo de la aurícula derecha. Además de esta imagen, se puede observar esta imagen grande que se encuentra en el mediastino y que corresponde con una lesión posterior a una enfermedad de linfoma que tiene la paciente. Esto se hace una vez que se biopsia este tejido, se pudo hacer el diagnóstico de la enfermedad preciso. Algunas imágenes pueden ser caracterizadas solamente con estas secuencias morfológicas. Sin embargo, podemos observar cómo en la imagen a la derecha, que son unas imágenes adquiridas post contrastes del T1 mapping, observamos cómo en el miocardio, en la cara lateral del ventrículo izquierdo, no eran evidentes estas lesiones, que son ahora muy claras en el ventrículo izquierdo, intramiocárdicas, que incluso se extienden hasta la base del ventrículo y cómo se ven con mucha precisión a nivel del surco auriculoventricular derecho y en la aurícula derecha. Entonces, es posible a través de estas técnicas paramétricas terminar de definir y no solamente observarlas a través de estas imágenes en color, sino que podemos cuantificar qué caracterización tisular tiene esta lesión, de qué está compuesto principalmente, si es fibrosis, si es necrosis, si es inflamación, este tipo de lesiones. De igual manera, otra de las indicaciones es en aquellos pacientes con sospecha de enfermedades inflamatorias, miocarditis. Aquí tenemos un caso típico, un paciente masculino, 34 años de edad, con enzimas elevadas, coronarias normales. Observamos a la izquierda en el 4 cámaras de reforzamiento tardío cómo están muy claras estas imágenes de realce subepicárdicas en la cara lateral del ventrículo izquierdo, difusas. Observen, vamos a darle un zoom para verlas con mayor precisión. Aquí están las imágenes, cómo el endocardio lo respeta, y existe siempre una correlación de todas las secuencias que estamos adquiriendo. Aquí vemos en la primera columna las imágenes de reforzamiento tardío, las de T1 mapping,
y las imágenes en T2 mapping. Observemos cómo existe la alteración en la cara lateral, esta lesión subepicárdica que se observa por este reforzamiento tardío justamente en esas localizaciones, y en las imágenes en T1 mapping podemos identificarlas por los códigos de colores. Posteriormente debemos hacer un ROI focal en esas zonas para determinar si el tiempo de relajación T1 se encuentra prolongado o se encuentra normal. Hacemos lo mismo con las imágenes en T2. Observemos entonces el eje corto, que son las últimas imágenes. Allí vamos a identificar estas alteraciones en los colores. Generalmente va a depender mucho de la plataforma con la que estemos trabajando, la diferenciación en los colores, y nosotros podemos incluso modificarlos. Pero en su mayoría, para las plataformas o los proveedores disponibles de este tipo de herramientas, vamos a contar con en el T2 mapping vamos a contar con una diferenciación del miocardio de color púrpura, y aquellas zonas de color naranja focales son o difusas son las zonas de edema. Una vez que colocamos el ROI ahí, podemos darnos cuenta entonces de qué valor va a tener. Otra de las indicaciones, o ya para resumir cuáles son todas las indicaciones clínicas que están hasta la fecha recomendadas para este tipo de adquisiciones, tenemos entonces aquellos pacientes con masas y enfermedades del miocardio, amiloidosis, enfermedad de Anderson-Fabry, miocarditis, falla cardíaca de etiología no precisada, y en general se recomienda o es razonable hacer este tipo de adquisición luego del uso del medio de contraste. En cuanto a la adquisición, necesitamos contar con sistemas de resonancia magnética apropiados en cuanto al software y el hardware para poder hacer la adquisición y posteriormente el postproceso de la imagen. Para las imágenes en T1, T2 mapping, podemos utilizar resonadores de 1.5 o 3 Tesla. Posteriormente vamos a hacer la cuantificación del volumen extracelular, y para el T2 estrella solo puede realizarse en resonadores de 1.5 Tesla. Son secuencias de pulso, spin-echo de gradiente, y se recomienda que en la región, en la zona o en el área geográfica donde se va a hacer la interpretación clínica de estos resultados, tengan ya una base de datos de sus valores normales, tanto de T1 nativo como de T2, más o menos 2 desviaciones estándar de acuerdo a la referencia global. Estos son los valores normales que hasta ahora llevamos. No tenemos todavía reclutado el número adecuado de pacientes. Se recomienda que para aquellos casos donde se quiere hacer cuantificación de algunas enfermedades específicas, se adquiere una muestra de 15 a 20 individuos sanos sin ninguna patología, y cuando se requiere identificar fibrosis miocárdica difusa debe ser una muestra mayor, al menos de 50 individuos y con mayor precisión estadística, para poder hacer los valores normales del centro o del país o de la ciudad. En cuanto al volumen extracelular, debe hacerse el reporte en forma global y debe reportarse en porcentaje. Normalmente se recomienda que se haga un control de calidad para la adquisición de las imágenes cada 3 meses. Los valores con los que estamos trabajando y que son más o menos el promedio que llevamos están dentro del promedio a nivel mundial, que es entre 900 y 1050 milisegundos para el T1 nativo considerado normal. Vamos a obtener entonces algunas imágenes y luego necesitamos contar con las herramientas de postproceso, no solamente con la de adquisición. Necesitamos tener la herramienta adecuada para hacer el postproceso, porque existen proveedores que no permiten visualizar sus imágenes en color en cualquier plataforma. Necesitamos entonces contar con esta herramienta de postproceso en todas las consolas con las que estemos trabajando, para poder nosotros definir exactamente cuál es el tiempo de T1 nativo, el de T2 y el de T2 estrella. De esta manera podemos identificar pacientes normales, pacientes con patologías inflamatorias, con amiloidosis y el resto de enfermedades que habíamos mencionado. Y esto tiene un patrón característico en cuanto a la localización de la fibrosis, de la necrosis o de la inflamación.
Posteriormente, nosotros en cuanto a la adquisición, tenemos que siempre recordar que el T1 debe adquirirse antes del contraste y después del contraste. Normalmente, los cortes que se van a planear deben ser los mismos para todas las secuencias. El T2 y el T2 estrella se adquieren precontraste. Es muy importante que el paciente pueda ayudarnos con la apnea adecuada y se deben hacer, si tenemos la herramienta, imágenes con corrección de movimiento, utilizando de igual manera el volumen chipping para poder obtener imágenes claras que tengan pocos artificios y nosotros podamos hacer un diagnóstico clínico en función de estas imágenes de forma correcta. Aquí vemos entonces dos ejes cortos, el T1, el T2 mapping y cómo se identifica a través del código de color estas alteraciones en la cara inferior. Es muy importante que una vez que se coloquen los electrodos se identifique que existe una buena impedancia, que no hay alteraciones en la línea isoeléctrica de su electrocardiograma de base, para nosotros poder definir qué tipo de adquisición vamos a realizar. Si el paciente se encuentra con una frecuencia cardíaca regular, podemos hacer la adquisición en diástole. Incluso algunos proveedores nos ponen la opción de escoger por encima de 700 o por debajo de 700 el RR, el intervalo RR, para poder hacer la adquisición. Si tiene una frecuencia cardíaca alta, ya existen otras secuencias específicas, y si el paciente viene con fibrilación auricular, podemos hacer la adquisición y se recomienda hacerlo al igual que con tomografía en la fase sistólica. Es muy importante además que la adquisición pueda ser optimizada desde el mismo momento en el que se hace el T1 y posteriormente el T2, haciendo los mismos cortes para todas las secuencias, incluyendo las secuencias de reforzamiento tardío. Esto nos va a permitir estar muy seguros del sitio de lesión y cómo se correlaciona con el resto de secuencias. Aquí lo que se recomienda es que se hagan de 4 a 6 cortes desde la base hasta el ápex del ventrículo izquierdo, y de esta manera obtener los ejes cortos o transversos del vaso. Si contamos con una técnica de Luke Locker, utilizar Molly, la secuencia de Molly con corrección para hacer esta determinación del T1 nativo. Posteriormente, el volumen extracelular lo vamos a calcular una vez que se administra el medio de contraste. El medio de contraste lo vamos a administrar de 0.1 a 0.2 milismol por kilogramo, no cambia con respecto al resto de las adquisiciones que hacemos, y se recomienda que el hematocrito sea realizado 1 hora antes o antes de entrar al resonador y posterior a las 24 horas. No esperar más tiempo para hacer la adquisición o para hacer la toma de la muestra y medir el hematocrito, o demorarnos tanto entre la resonancia y esta muestra de sangre. Es muy importante que el lapso sea de 24 horas. Las mediciones post-contraste del volumen extracelular pueden realizarse a partir de los 10 minutos de la última inyección de contraste y hasta los 30 minutos para que sean mediciones confiables. Necesitamos tener una prescripción de cortes iguales para las demás series como habíamos mencionado. En cuanto al T2 mapping, se utilizan secuencias de pulso, eco de gradiente o BSS-FP. Estamos viendo las imágenes de uno de nuestros pacientes. Este paciente, pues lamentablemente con una miocardiopatía dilatada, posmiocarditis, muy jovencito, un niño, 12 años. Y una vez que hacemos la adquisición del mapeo, es muy importante tener cortes ortogonales. Aquí tenemos el 4 cámaras con la dilatación importante del ventrículo izquierdo, y donde se esté observando la lesión, por esa misma zona debemos pasar un corte, o debe pasar uno de nuestros cortes ortogonales, para poder obtener al menos 2 imágenes y posteriormente hacer la cuantificación una vez que estemos seguros de que no es un artificio, de que no son imágenes que no correspondan con lesión. Entonces, al menos en 2 cortes debemos ver estas alteraciones para poder hacer la cuantificación. Por otro lado,
es necesario contar con las imágenes de origen. Estas son las imágenes de origen que salen en grises generalmente para determinar si el corte fue planeado de forma adecuada, si se envuelve la imagen o si existe algún artificio por movimiento respiratorio o alguna alteración que nosotros estemos midiendo como lesión y que realmente no sea una lesión, sino sea alguna alteración que se presentó en la adquisición. Entonces, estas imágenes de origen nos permiten determinar esto. Es muy importante que donde nosotros estemos observando la lesión podamos medir el diámetro de esa pared y medirlo en la imagen de color para ver si se corresponde realmente con el miocardio. No podemos tomar este ROI o la medición del ROI intracavitario o dentro de otras estructuras, dentro de la cavidad o del pericardio o de la grasa epicárdica. Entonces es necesario hacer estas imágenes de origen, al menos 3 imágenes de origen. Luego de esto, una vez que se obtienen las imágenes, necesitamos estar viendo la calidad de la imagen. Evitar, por ejemplo, efectos de volumen parcial, muy importante sobre todo en los cortes apicales. Es necesario mantener una monitorización de los sonidos de las secuencias y la sincronización electrocardiográfica adecuada con las imágenes de origen que corresponden a cada plano y, por supuesto, ver los mapas de error para determinar si existe alguna lesión y que nosotros estemos viendo alguna alteración de color que no corresponda con lesión. Este es el protocolo de adquisición con el cual trabajamos. Primero hacemos la evaluación inicial del paciente, tomamos la muestra de sangre para la biometría hemática y luego comenzamos con la resonancia. Una vez que el paciente está en el resonador, que se ha comprobado la posición adecuada de los electrodos, hacemos localizadores que pueden ser en sangre blanca o sangre negra. Posterior a estos localizadores hacemos las secuencias en cine morfológicas de 4 cámaras, 3 cámaras, 2 cámaras y eje corto. Luego hacemos todas las secuencias precontraste, que son las T2 STIR, T1 precontraste, T2 mapping y la T2 estrella. Luego administramos el medio de contraste a través de la técnica de perfusión o a través de una angioresonancia, y en el tiempo que estamos esperando para que se cumplan esos primeros 10 minutos post contraste o los primeros 7 minutos post contraste o 5 minutos, lo que estemos nosotros planeando para hacer la adquisición post contraste, vamos a hacer los cines funcionales del eje corto para medir fracción de eyección. Finalmente hacemos reforzamiento tardío y el T1 post contraste, que no debe ser más allá de los 30 minutos posterior a la última inyección del contraste. Finalmente vamos a la interpretación. Con respecto a la interpretación, nosotros debemos colocar el ROI en los sitios de interés, en las zonas que estamos viendo que están anormales. Existen algunos software que hacen esto de forma automática, por lo tanto nosotros debemos corregir ese ROI para poder obtener valores adecuados. Existen sistemas de adquisición y de postproceso, muy importante que tengamos el postproceso allí en la consola o en la estación de trabajo. Y posteriormente el ROI se corrobora con las imágenes en grise, que son las imágenes de origen, como habíamos mencionado. Aquí está un caso, uno de nuestros casos. Esta es una paciente muy joven también con una miocarditis post-COVID. Observemos entonces la dilatación importante de cavidades derechas, del ventrículo derecho. El ventrículo izquierdo no está dilatado, pero sí presenta estas zonas de alteraciones a nivel del T2 que se encontraban por encima de 60 milisegundos. Con respecto al T2, vamos a hacer el ROI justo en el miocardio, solamente se hace la medición en el miocardio. Recordando que este ROI debe ser por encima de 20 píxeles el diámetro del ROI para que nos pueda dar valores correctos. Con respecto al T1 vamos a hacer un ROI en el pool sanguíneo y vamos a segmentar el ventrículo izquierdo de acuerdo a los segmentos de la aja para poder identificar la zona precisa de alteración y poder definir si el paciente tiene alguna alteración focal o es difusa. Cuando nos referimos a las alteraciones difusas del miocardio, hacemos la cuantificación por segmentos del ROI. Hacemos un ROI en el pool sanguíneo, en la adquisición precontraste y hacemos lo mismo en la adquisición postcontraste.
Una vez realizado esto, se promedian todos los segmentos y se puede obtener un volumen extracelular expresado en porcentaje que nos va a dar la cantidad de alteración que tiene el miocardio de forma difusa. Una vez que se obtienen estos parámetros, el ROI, la media del ROI que hemos medido antes y después del contraste, vamos a sustituir esos valores en esta fórmula para sacar el volumen extracelular, incluyendo el rango que tengamos, el parámetro que tengamos de hematocrito de cada paciente. Finalmente, vamos a ver otro de los casos donde existe una importante utilidad de este tipo de métodos paramétricos. Ya lo habíamos visto, pero este caso está muy específico porque todas las imágenes se correlacionan y pudimos determinar más o menos la estirpe tumoral que tenía este paciente. Un paciente muy joven, 38 años. Nosotros lo vimos porque estaba hospitalizado en uno de los hospitales cercanos posterior a una ventana pericárdica. El paciente llegó con taponamiento cardíaco. Observamos en la imagen en cine de 4 cámaras cómo existe una lesión en la aurícula derecha de bordes mal delimitados, anfractuosos, adherida al techo y que incluso infiltra algunos segmentos de la aurícula, infiltra pericardio donde lo vemos engrosado, persiste un derrame pericárdico leve y estas imágenes se correlacionan con el mapeo. Observamos entonces 4 cámaras, aquí vemos los ventrículos, las aurículas y podemos ver con claridad la lesión, definir toda la lesión, diferenciar qué tipo de lesión tiene el paciente, si tiene necrosis, si tiene fibrosis, si es trombo. Todo eso lo pudimos ver a través de estas técnicas. Observamos cómo aquí está la imagen. Por supuesto, todas deben verse. Aquí vemos el paso de medio de contraste de cavidades derechas a cavidades izquierdas, como la lesión es muy vascularizada y existe un reforzamiento tardío importante con algunas zonas hipointensas periféricas en probable relación a necrosis, que fue lo que nos dieron los parámetros cuantitativos por T1 mapping, y esto se relaciona con un sarcoma. Esto lo pudimos corroborar posteriormente cuando el paciente, pues bueno, desafortunadamente le llegó la biopsia con este resultado que le habían tomado cuando se le hizo la ventana pericárdica. Entonces, bueno, a través de todas las imágenes, de todas las secuencias de adquisición, podemos complementar un estudio de resonancia magnética cardiovascular. Todas son muy importantes, todas nos permiten tener parámetros de una patología en específico, y cuando hablamos de la miocarditis, observemos cómo existe un importante incremento de la precisión cuando se pueden unir o sumamos todos los hallazgos de estas secuencias, de las secuencias de T1, de T2 mapping, los criterios clínicos para miocarditis, el T2 pesado, el reforzamiento tardío. Todas las secuencias en conjunto aumentan la precisión diagnóstica para este tipo de patología y para muchas otras patologías. Entonces es importante considerarlas, y si los pacientes van a ir a una resonancia, vamos a administrar medio de contraste, es razonable y podemos utilizar también este tipo de secuencias adicionales a las que ya implementamos de forma habitual. Son secuencias cortas, no demoran mucho tiempo, por lo tanto no vamos a prolongar de forma considerable el tiempo del scan. En conclusión, el mapeo a través de resonancia de T1, de T2, de T2 estrella y posteriormente la cuantificación del volumen extracelular proporcionan información cuantitativa sobre los cambios en las propiedades del tejido magnético que reflejan alteraciones de la composición del tejido miocárdico asimismo. La sobrecarga de hierro, la amiloidosis y otras enfermedades
son importantes hacer el diagnóstico a través de este tipo de técnicas paramétricas y debe aplicarse para guiar la atención médica y no dejar de hacer la adquisición considerando que son secuencias relativamente rápidas. Debido a su valor diagnóstico y pronóstico adicional en la evaluación de la enfermedad miocárdica difusa, el mapeo paramétrico debe considerarse en la evaluación diagnóstica de todos los pacientes con insuficiencia cardíaca. Por su atención, muchas gracias.